Hola, hola, familia youtubera, qué alegría tenerlos de nuevo por aquí. Soy tu nombre del canal, y como siempre, estoy súper emocionado de compartir un nuevo vídeo con ustedes. Hoy nos vamos a sumergir en un tema que, déjenme decirles, ha estado haciendo mucho ruido en las redes y que seguramente los dejará con la boca abierta. Y es que ¿quién no se ha enterado ya de la explosiva situación que se vivió entre Demet y Can? No hablo de un drama amoroso, aunque a veces parezca una telenovela. Hoy vamos a hablar de globos, cigarros y, por supuesto, de las declaraciones que dejaron a todos perplejos. Prepárense para un viaje lleno de chismes jugosos, análisis profundos y, como siempre, mucho entretenimiento. Si son nuevos por este canal, les doy la más cálida bienvenida y los invito a unirse a esta gran familia de curiosos. No olviden darle al botón de suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos con el drama, digo con la información. Bien, empecemos por el principio, o mejor dicho, por el estallido, literalmente. Todos vimos las imágenes, o al menos escuchamos el eco de la explosión mediática, Demet, sosteniendo un cigarro, acercándolo a un globo, y ¡boom! El globo se hace añicos y con él, al parecer, la tranquilidad de muchos. Pero, ¿qué hay detrás de este acto aparentemente trivial? Simple diversión. ¿Una declaración encubierta? ¿Un ataque de furia? Pues la verdad es que las interpretaciones han sido tan variadas como los colores de los globos que se ven en una fiesta infantil. Y por supuesto, la declaración de Can, o mejor dicho, las declaraciones, porque no fue una sola, añadieron más leña al fuego. No nos adelantemos, vayamos por partes. Primero, el vídeo de Demet. Si lo vieron, seguramente notaron la frialdad en su mirada, la casi indiferencia con la que sostenía el cigarro, como si fuera lo más natural del mundo prender un globo con una colilla. Algunos dicen que era una forma de liberar tensiones, de mandar un mensaje a alguien en particular, una especie de aquí estoy yo y hago lo que quiero. Otros, más prácticos, argumentan que simplemente se trató de un juego tonto, una travesura sin mayor significado. Pero claro, cuando eres una figura pública, hasta el más pequeño de tus actos se convierte en objeto de debate nacional. Y ahí es donde entra Can en escena. Las palabras de Can después del incidente del globo fueron como echar gasolina a un incendio ya encendido. Él, siempre tan directo, tan sin filtros, soltó algunas frases que fueron interpretadas de mil maneras. Desde no me sorprende nada de ella, hasta no me esperaba menos, pasando por un enigmático, cada quien hace lo que cree correcto, sus declaraciones alimentaron aún más la hoguera de especulaciones. Los más romanticones vieron en sus palabras un dejo de tristeza, de decepción, una herida que aún no ha cicatrizado. Otros, en cambio, interpretaron un tono de ironía, de sarcasmo, una especie de ya la conocía, no hay sorpresa alguna. Y como era de esperarse, los más conspiranoicos tejieron toda una trama digna de un guión de Hollywood, con mensajes ocultos, indirectas y dobles sentidos. Pero, dejando a un lado las elucubraciones, ¿qué es lo que realmente podemos sacar de todo esto? ¿Hubo una intención clara por parte de Demet al explotar el globo? ¿Can realmente sintió algo con esa acción, o todo esto es una cortina de humo para desviar la atención de algo más? La verdad es que, como en la vida misma, no hay respuestas fáciles ni absolutas. La interpretación, al final, queda en manos de cada uno de nosotros. Ahora bien, analicemos un poco más a fondo las posibles razones detrás del acto de Demet. Sabemos que las figuras públicas en ocasiones utilizan este tipo de acciones para generar polémica, para llamar la atención sobre algún tema en particular, o simplemente para romper con la imagen que se tiene de ellas. Quizás Demet, cansada de la etiqueta de niña buena, decidió mostrar su lado más rebelde, su lado más desinhibido. Tal vez el globo simbolizaba algo en particular para ella, una situación del pasado, una relación que ya no existe, una etapa que quiere dejar atrás. Y el cigarro, más que un elemento destructor, pudo representar su empoderamiento, su libertad para hacer lo que le plazca. O quién sabe, puede que simplemente le apeteció ver un globo explotar con un cigarro, sin mayor complicación. Lo cierto es que al final del día, todos tenemos derecho a nuestra propia cuota de locura y a decidir cómo queremos que nos vean los demás. La clave, me parece a mí, reside en la intención, en el mensaje que cada uno decide transmitir. Y en este caso el mensaje, sea cual sea, fue recibido de múltiples formas, generando un torbellino de comentarios y reacciones.
¿Y qué podemos decir de Khan? Su respuesta, como ya mencionamos, fue tan ambigua como las nubes en un día de verano. No dejó claro si le pareció bien o mal el act. O de Demet, si lo tomó con humor o con seriedad. Su postura, aunque aparentemente neutral, dejó entrever una cierta incomodidad, una sensación de que algo le resonó en el interior. Y es que aunque traten de aparentar indiferencia, las relaciones del pasado siempre dejan una huella, un eco que de vez en cuando vuelve a sonar. Sus palabras, cargadas de matices, nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de las relaciones humanas, sobre la dificultad de desprendernos de aquellos que en algún momento formaron parte de nuestras vidas. Y es que aunque pretendamos seguir adelante, siempre habrá algo que nos recuerde lo que fuimos, lo que vivimos y lo que quizás pudo haber sido. La situación, sin duda, es un caldo de cultivo para la especulación, un terreno fértil para los chismosos y los amantes del drama. Pero más allá de eso, también es una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la comunicación, de la honestidad y del respeto mutuo. Ahora bien, hablemos un poco sobre la reacción del público, la cual fue, como era de esperarse, de lo más variada. Desde los fanáticos incondicionales que defendieron a capa y espada a sus ídolos, hasta los detractores que aprovecharon la ocasión para lanzar dardos envenenados. Los memes, por supuesto, no se hicieron esperar, convirtiendo la escena del globo en objeto de burla y de crítica. Las redes sociales se incendiaron con comentarios de todo tipo, algunos ingeniosos, otros hirientes, otros simplemente absurdos. Y es que en esta era de la inmediatez, todos nos sentimos con derecho a opinar sobre la vida de los demás, aunque no sepamos nada de lo que realmente pasa detrás de las cámaras. La verdad es que en este caso las redes sociales jugaron un papel fundamental, amplificando la polémica y convirtiendo un pequeño incidente en un fenómeno viral. Y como suele suceder en estos casos, la información se mezcló con la desinformación, las verdades con las mentiras, y la realidad terminó siendo una especie de collage distorsionado, donde cada uno ve lo que quiere ver. Y aquí es donde surge la pregunta clave: ¿qué podemos aprender de todo esto? Pues, yo diría que varias cosas. Primero, que las apariencias engañan y que, muchas veces, lo que vemos en las redes sociales no es más que una imagen construida, una fachada que oculta la verdadera realidad. Segundo, que todos tenemos derecho a nuestros propios errores y a nuestras propias formas de lidiar con el estrés y la presión. Y tercero, que la empatía y el respeto son fundamentales para construir relaciones saludables y para evitar caer en juicios precipitados. La historia del globo y el cigarro al final es un reflejo de nuestra sociedad, de nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestros prejuicios. Y es que al final todos somos un poco como Demet y Khan, personajes complejos, llenos de contradicciones, que luchan por encontrar su propio camino. La clave, me parece a mí, está en aprender a convivir con nuestras diferencias, a aceptar que no todos pensamos igual y que al final, la diversidad es lo que nos enriquece. Y es que si lo pensamos bien, la vida está llena de explosiones, de momentos inesperados que nos sacuden y nos obligan a reevaluar nuestras creencias. Y así como el globo de Demet, también nosotros, de vez en cuando, necesitamos explotar, liberar tensiones y darnos la oportunidad de renacer. Y al igual que Khan, también nosotros nos enfrentamos a situaciones que nos incomodan, que nos hacen dudar y que nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia historia. La situación, en resumen, es una metáfora de la vida, un recordatorio de que nada es estático, de que todo está en constante cambio y de que al final del día, lo más importante es aprender a navegar en las aguas turbulentas de la existencia. No se trata de juzgar ni de condenar, sino de entender, de comprender y de crecer a partir de las experiencias vividas. Y en este caso, la experiencia, aunque polémica, nos ha dejado mucho para reflexionar. Pero volvamos a nuestros protagonistas, a Demet y a Khan. ¿Qué les depara el futuro después de todo este revuelo mediático? ¿Lograrán superar sus diferencias y dejar atrás el pasado? ¿O seguirán manteniendo las distancias y alimentando las especulaciones? La verdad es que solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos afirmar es que esta historia, lejos de terminar, aún tiene mucho que contar. Y es que, como en toda buena telenovela, los giros inesperados, las intrigas y los conflictos están a la orden del día. Y nosotros, como espectadores curiosos, no podemos evitar seguir de cerca cada uno de los capítulos de esta trama, esperando con ansias el desenlace final. Pero mientras tanto disfrutemos del presente, de las risas, de los debates y de las enseñanzas que esta situación nos ha dejado.
Y por supuesto, no olvidemos que, más allá de la polémica, lo más importante es mantenernos fieles a nosotros mismos, a nuestros valores y a nuestros principios. Y ahora, después de tanta reflexión, creo que es hora de ir cerrando este vídeo. La situación del globo, el cigarro y las declaraciones de Khan nos ha dejado mucho material para analizar, para pensar y para debatir. Pero al final del día, lo más importante es sacar nuestras propias conclusiones y no dejarnos llevar por las opiniones de los demás. Cada uno de nosotros tiene su propia perspectiva y su propia forma de interpretar la realidad. Y en este caso lo más importante es respetar la diversidad de opiniones y evitar caer en juicios precipitados. La historia de Demet y Khan, al final, es una historia como muchas otras, llena de matices, de complejidades y de ambigüedades. Y como en la vida misma, no siempre hay respuestas claras ni soluciones fáciles. Pero lo que sí podemos hacer es aprender de las experiencias, crecer a partir de ellas y seguir adelante con optimismo y esperanza. Y como siempre les agradezco infinitamente por acompañarme en esta nueva aventura y por formar parte de esta gran familia youtubera. En resumen, hemos visto la explosiva escena del globo de Demet, el cual prendió con un cigarro, generando una ola de comentarios y especulaciones, especialmente después de las ambiguas declaraciones de Khan. Hemos analizado las posibles razones detrás de la acción de Demet, su intención y el mensaje que quiso transmitir, así como la reacción de Khan y su postura ante la situación. También reflexionamos sobre el impacto que tuvo esta polémica en las redes sociales y las diversas interpretaciones que se dieron a los acontecimientos. En fin, exploramos la complejidad de las relaciones humanas y la dificultad de desprendernos del pasado. Con todo esto, espero que el vídeo haya sido de su agrado y que les haya dejado algo en que pensar. Recuerden que el propósito de este canal es informar, entretener y fomentar la reflexión. Y sobre todo crear una comunidad en la que todos podamos compartir nuestras ideas y nuestras opiniones. Ahora, familia, antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón por su apoyo incondicional, por sus comentarios, por sus likes y por su cariño. Sin ustedes, este canal no sería lo que es. Así que una vez más, muchísimas gracias por estar ahí del otro lado de la pantalla, compartiendo conmigo cada una de estas aventuras. Y por supuesto los invito a dejar sus comentarios, a contarnos qué les pareció este vídeo, a compartir sus propias interpretaciones de la historia y a dejarme saber qué temas les gustaría que abordemos en el futuro. Su opinión es fundamental para que este canal siga creciendo y mejorando día a día. Así que no se queden con las ganas y expresen libremente sus ideas y sus sentimientos. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Pero antes de irme, quiero invitarlos a darle un super like si les gustó este contenido, a compartirlo con todos sus amigos y familiares y por supuesto, a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Los quiero un montón y nos vemos en la próxima aventura. Hasta pronto, familia youtubera.